Hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Joaquín, pues he visto esta semana que están mezclándose dos cosas que realmente son la gimnasia y la magnesia. Veo muchas mantas en las redes y escuché en el Senado muchas intervenciones de militantes de Morena, senadores, legisladores de Morena, diciendo que de esta marcha que viene el 26 de febrero, este domingo, a la que por cierto hay que acudir porque me parece que es en defensa de un derecho y una libertad de todos, es en defensa de la democracia de todos y del Instituto Nacional Electoral, pues que es la institución que encarna las garantías para unas elecciones libres, certificadas, organizadas de una manera independiente, por fuera del control del gobierno. El control del gobierno en las elecciones, Joaquín, lo sabemos tú y yo, pues de toda la vida siempre no fue nada nunca más que una fuente de trampas y de fraudes. Bueno, de esto se trata la manifestación del 26 de febrero, de la defensa de la democracia y del INE, pues que las leyes que promueve este gobierno quieren destazar el INE, son las increíbles palabras del secretario de Gobernación. Bueno, de esto se trata la marcha del lunes, de la defensa de la democracia y la libertad de elegir en elecciones, pues valga la redundancia, en elecciones libres y certificadas. Pero la otra gran noticia de la semana, pues obviamente es el juicio de culpable, el veredicto de culpable que le dieron a Genaro García Luna en Nueva York. Y entonces lo que yo veo en estas mantas y en estos discursos que vienen del gobierno y de sus legisladores y de sus militantes es que esta marcha es en defensa de García Luna, en defensa de García Luna. Pues es la gimnasia y la magnesia. El tema de García Luna primero es un tema que tiene que ver con la seguridad y con la violencia en México. Tiene que ver con el primer gobierno, que fue el de Calderón, que declaró una guerra al narco y que, bueno, nos hemos cansado, digamos, de analizar el error que esa guerra significó y las consecuencias, pues, totalmente contraproducentes que trajo. Si algo ha habido en el espacio público mexicano, es una crítica a esa guerra. Y el juicio a García Luna, pues lo encuentra culpable de colusión con pues las bandas del crimen y de ser él mismo, digamos, un cómplice de todo esto. Es el caso de García Luna, pues una expresión de algo que sabemos también desde entonces, que es que no puede existir el crimen organizado del nivel que hay en México sin la colusión, sin la complicidad de altos niveles del gobierno. Pero eso, Joaquín, lo sabemos tú y yo, era verdad en la época de García Luna, cuando era el secretario de Seguridad, y es verdad hoy también. El caso de García Luna tiene que ver con un veredicto de complicidad del Estado con el crimen del año 2006 al año 2012 o un poco antes que García Luna entró al gobierno en esos altos niveles de responsabilidad sobre la seguridad. Es una cosa muy vieja que pasó hace mucho tiempo y si sigue ahí vigente, pues en realidad habría que preguntarle al gobierno actual por qué no ha podido interrumpir esa herencia siniestra de García Luna y asociados con el crimen. ¿Por qué este gobierno a los 4 años y caminando hacia el quinto no ha podido resolver ese asunto? Y en todo caso, la pregunta que está muy bien, el juicio a García Luna, y ojalá y el gobierno mexicano haga el juicio a todos los cómplices de García Luna. Por cierto, no es el gobierno mexicano el que enjuició a García Luna. Creo que a la fecha no hay una carpeta de acusación contra García Luna de parte del gobierno mexicano. Pues el trabajo ese lo hicieron los
tribunales estadounidenses. Bueno, qué bueno, ojalá y siga esa averiguación de lo que pasó hace 16, hace 10 años, hace mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿quién es el García Luna de hoy? Porque las cuestiones de seguridad y de violencia, lejos de haber mejorado, han empeorado con respecto a la época de García Luna. Han empeorado en cantidad de muertos, han empeorado en cantidad de territorio ocupado por el crimen organizado, han empeorado en todos los aspectos, en el tráfico de droga del que se queja Estados Unidos ahora, de una droga mucho más letal de la que nunca existió en la época de García Luna, que es el fentanilo. De manera que entonces la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que el gobierno le está dando a la actual situación de inseguridad y de violencia? Ya Estados Unidos nos hizo un servicio condenando a García Luna que corresponde a una época anterior de la inseguridad y la violencia. La pregunta para este gobierno es, ¿cuál es su respuesta a la actual colusión del gobierno, de altos niveles del gobierno con el crimen organizado? Aquí tenemos la memoria muy fresca de las elecciones de 2021 del narcotráfico interviniendo en favor de los candidatos de Morena. Recordamos muy puntualmente el caso de la candidata de la oposición que había en Valle de Bravo, que fue amenazada y separada de la elección en favor de la candidata de Morena, que es la actual presidenta de Valle de Bravo, por el narco, por el crimen organizado del Estado de México. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo este gobierno con su García Luna actual? ¿Y quiénes son sus García Lunas actuales? ¿Y qué está haciendo este gobierno para resolver el problema de la seguridad y la violencia, pues heredada de alguna manera de los gobiernos anteriores? Porque ya llevan 4 años, se lo han encargado al ejército. ¿Qué es lo que ha hecho el ejército? Al parecer, no gran cosa, a juzgar por los resultados. Entonces, dos asuntos. Primero, el tema de García Luna tiene que ver con la seguridad y con la violencia, no tiene que ver con la democracia, con la exigencia y la defensa de la democracia de la marcha del domingo. Y segundo, en materia de seguridad y violencia, ¿qué están haciendo hoy en el gobierno para contener, para juzgar, para aprender a los García Lunas de este momento, que están seguramente en relación de cómplices con el crimen organizado, porque de otra manera pues no se explica la extensión, ni ahora ni antes, la extensión del crimen organizado sin la colusión, sin la complicidad de algunos actores fundamentales de altos niveles del gobierno, del ejército, de las policías, de los gobiernos locales y del gobierno federal. Bueno, esa situación de violencia y de inseguridad no ha cambiado, ha empeorado. De manera que lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la solución que le va a dar el gobierno a este problema. Está muy bien, se suban en el juicio de García Luna y aprovechen todo eso políticamente, pero la pregunta seria para un gobierno serio es, ¿y tú qué estás haciendo para corregir esto que dices tú que es la herencia de hace 15 años de un funcionario y de otro gobierno? Este gobierno, estos funcionarios, este ejército al que se le ha encargado la seguridad, ¿qué resultados da? ¿Cuándo va a empezar a dar resultados? ¿Y dónde están los cómplices de hoy? Que es imposible que no existan, porque eso también dijeron en su veredicto los jurados y los fiscales de Nueva York, que México es un país copado por el narco y por la complicidad del Estado con el crimen organizado. Eso también fue el veredicto. Bueno, ¿qué nos responde a eso este gobierno, Joaquín? Esta es mi reflexión de este jueves. Te saludo con mucho afecto. Gracias, Héctor. Gracias. Así pues,